Sorpresiva petición al gobierno de Colombia. Exjefes paramilitares solicitaron este viernes participar en el proceso de paz que se adelanta en Cuba con el grupo terrorista de las FARC. Dicen que deben ser incluidos como víctimas de la organización criminal. Salvatore Mancuso y Eduard Cobos, desmovilizados de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, señalaron por medio de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos que podrían contribuir en la polémica mesa de diálogos. Además, cuestionan el por qué unos actores del conflicto tendrán aval para hacer proselitismo político y otros no. El gobierno colombiano ha defendido un modelo de paz en el que todos los actores del conflicto participen en la mesa de diálogos con las FARC, una decisión que le ha costado fuertes críticas por sectores de oposición y víctimas de la organización terrorista que temen que haya un propósito de minimizar e invisibilizar la responsabilidad que tienen las FARC en crímenes atroces cometidos durante los últimos 50 años. En medio de la polémica discusión sobre el reconocimiento de las víctimas dentro del proceso de paz en La Habana, este viernes un comunicado sorprendió a la administración de Juan Manuel Santos. Los remitentes, Salvatore Mancuso y Eduard Cobos, alias Diego Vecino, exjefes de organizaciones paramilitares detenidos en cárceles de Colombia y Estados Unidos. En la misiva, los desmovilizados de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia solicitaron ser parte de la mesa de diálogos en La Habana, quienes años atrás, en una sangrienta guerra con las FARC, fueron el cerebro de cruentas masacres donde perdieron la vida cientos de colombianos, también dicen considerarse víctimas. Fui víctima de las guerrillas en Colombia y objeto de extorsiones, amenazas, atentados, hurtos, etc. por parte de las FARC desde comienzo de la década de los 90. Desde esa época vi morir por cuenta de la guerrilla a muchos amigos y a otros los observé abandonar sus propiedades. Soy víctima del accionar de la guerrilla de las FARC. El argumento que los mismos cabecillas de las FARC han utilizado en diferentes oportunidades dentro de la negociación en Cuba despierta indignación y cuestionamientos. Los líderes paramilitares además cuestionan el por qué unos actores del conflicto tendrán aval para hacer proselitismo político y otros no. Las FARC-EP aspiran a transformarse en una fuerza política legalmente reconocida. También nosotros. Así lo hemos manifestado innumerables veces, como el día de la instalación oficial de la mesa de negociación en Ralito, el 1 de julio de 2004. Incluso fueron más allá afirmando que el fenómeno paramilitar fue política de Estado. Nos reclutaron, entrenaron e hicimos parte de una política de Estado para enfrentar y combatir a la guerrilla. Los grupos paramilitares en Colombia iniciaron un proceso de desmovilización en el año 2004 bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, experiencia que según ellos podría ayudar a llevar a buen puerto el proceso de paz con las FARC. Sin embargo, las cifras tras 8 años del pacto que les permitió dejar las armas, denominado Proceso de Justicia y Paz, no son esperanzadoras. Según datos de la Fiscalía General, de los 39.546 delitos confesados por integrantes de las autodefensas, la justicia transicional solo ha impuesto 23 condenas. Establecemos contacto en vivo en Bogotá con Paloma Valencia, senadora colombiana por el partido opositor Centro Democrático. Senadora, muy buenas noches. Bienvenida a NTN 24. Muy buenas noches, muy complacida de poder estar esta noche con ustedes. Mucha gente se pregunta, senadora, si la petición de las AUC, de estos dos miembros de la AUC, es legítima. ¿Usted qué piensa? Yo creo que esto es producto de ese intento de las FARC de licuar, de disminuir la responsabilidad que ellos tienen como victimarios, y entonces las autodefensas y los paramilitares, que han sido un grupo igualmente narcoterrorista, culpables de mucho dolor del pueblo colombiano, ahora también quieren aparecer como víctimas, como está diciendo las FARC. Mire que es interesante observar que los dos grupos narcoterroristas, que no se diferencian en absolutamente nada, ahora están diciendo que es que ellos son víctimas y que el Estado es el que tiene que ver y que a ellos los entrenaron, y los otros dicen que es que a ellos son víctimas del Estado. Creo que este proceso de paz a lo que está llevando es a la destrucción de las víctimas reales, porque entonces ahora resulta que tenemos de víctimas a los paramilitares y tenemos de víctimas a las FARC, y toda la culpa del conflicto es del Estado. Vamos a tener que resultar como victimarios la sociedad civil colombiana. Senadora Valencia, buenas noches. Andrea Bernal la saluda. Entonces, ¿qué tiene que hacer en estos momentos el presidente Juan Manuel Santos cuando ya dio unos pasos que fueron muy criticados por la oposición de llevar a La Habana a las víctimas de los paramilitares, a las víctimas del Estado, a las víctimas de las FARC, es decir, meter a todas las víctimas en una bolsa, y por supuesto ahora los ex jefes paramilitares también piden estar ahí? Claro, pues uno se imagina que
las víctimas del paramilitarismo, que además son victimarios, pues buscarán un espacio. Por una parte, pues si ese era el modelo, pues eso es resultado del modelo que escogieron. A mí sí me preocupa mucho que los narcoterroristas colombianos, ahora los dos estén hablando de representación política. Colombia ha resistido durante muchas décadas el embate del narcotráfico y había cerrado las puertas para evitar que el narcotráfico se tomara este país. Grandes hombres murieron en esa lucha, como Luis Carlos Galán, como Álvaro Gómez, y ahora resulta que los grandes carteles del narcotráfico, el primero de los cuales es las FARC y el segundo los paramilitares, van a entrar a dominar la política colombiana. Estos son el tipo de efectos de los que se habló cuando se inició el proceso y que por eso el Centro Democrático ha sido crítico, porque un proceso no puede terminar en que esto era todo culpa del gobierno, culpa de la sociedad civil y que los grandes narcoterroristas simplemente den la vuelta y nada haya pasado. Senadora, y quizás usted me corregirá si llego a estar equivocado, muchos de ellos, hablo de los líderes paramilitares que se sometieron a Justicia y Paz y que ya están pagando algunas condenas, están próximos a terminar precisamente ese tiempo en prisión y esas condenas. ¿Qué puede pasar en ese escenario si ellos salen y se quieren entonces meter en este proceso con las FARC como víctimas? Bueno, pues esa es una pregunta que es muy importante. La diferencia con el proceso que se hizo en el gobierno Uribe frente al paramilitarismo es que 8.000 paramilitares pagaron cárcel, que era una cárcel corta, sí, por supuesto, pero esa era el objetivo de la negociación, una cárcel simbólica, y quedaron sin posibilidad de participar en política. Ahora, con este proceso, pues las cosas han cambiado y por supuesto los paramilitares también quieren hacer una fuerza política, quieren participar en política. A mí me parece que esto no es sano para la democracia colombiana. La democracia colombiana debe estar reservada para quienes ejercen el poder público, tratando de defender las ideas y los derechos de los colombianos. Ni más faltaba que ahora quienes han estado asesinando colombianos vengan a posar de políticos y de estadistas. Yo estos son los temores que tenía sobre el proceso de paz y que el Centro Democrático denunció y que creo que se están materializando y ahora el mundo entero va a entender de qué se trata. Los dos carteles del narcotráfico declarándose víctimas del Estado colombiano, ambos hablando de que son víctimas unos de otros y los otros de uno, pero finalmente la gran responsabilidad del Estado. Y la representación política para todos los criminales. Creo que es un escenario terrible. Sí, solo para ahondar en eso un poco más, usted ha dicho de víctimas, pero también de participación política. Se abrió esa puerta y ese es el riesgo que se corría, decían muchos, al darle esa participación política a las FARC y ahora los paramilitares también pidiéndola. Claro, es que la parapolítica, que fue un esfuerzo que se hizo en Colombia enorme para evitar que el narcotráfico y los violentos se tomaran la política, y ahora van a entrar de manera legal, y yo creo que esto es grave para nuestra democracia porque a nadie le pueden decir que una amenaza narcoterrorista que se traslada a la democracia fortalece las instituciones. Muy bien, ella es Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático. Muchas gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un cordial saludo a todos los televidentes.